Bienvenidos y bienvenidas a Más allá del mostrador, un podcast de farmacia de Pedro Vidal y Pedro Fornés. Escuchen y sobre todo vean. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del mostrador, el podcast donde cada semana exploramos los retos y oportunidades que vivimos en el mundo de la farmacia y siempre contado desde un punto muy importante, desde dentro. Hoy hablamos de un tema crucial para cualquier farmacia que quiera diferenciarse y conectar de verdad con sus pacientes. Lo que el marketing puede hacer por tu farmacia. Hoy, Pedro, hablaremos sobre el marketing, que en este episodio no tenemos invitado externo, pero sí una gran conversación y muy potente entre dos farmacéuticos titulares que ven el marketing desde la trinchera. Pedro Vidal, de Farmacia Vidal, y yo, desde Farmacia Fornés. Vamos a compartir cómo lo enfocamos cada uno de nosotros, qué nos ha funcionado y en qué somos distintos, y qué hemos aprendido por el camino. Si tienes una farmacia o te interesa cómo atraer y fidelizar clientes de forma estratégica, este episodio te va a aportar muchísimo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias por la presentación. Nada, encantado de volver a grabar un podcast contigo. Esta vez sin invitado, vamos a tener una conversación entre los dos sobre un tema muy importante que es el marketing. ¿Qué importante es el marketing? ¿Tú crees que lo hace todo el mundo bien o no? Claro, yo creo que uno de los problemas que solemos tener en el sector de farmacia es que esta parte tan fundamental como es el marketing, que al final el marketing es la generación de demanda de la farmacia, lo solemos delegar y es una de las pocas cosas estratégicas que creo que todo titular o gerente de farmacia tiene que controlar él mismo, y ya veremos a lo largo de la conversación que esto no se puede delegar. Hombre, ¿no estás de acuerdo que creo que el marketing de la mayoría de oficinas de farmacia en España está completamente mal delegada en los laboratorios? Claro, este es para mí cuando vamos por las farmacias. Cuando voy por las farmacias de Palma, de Barcelona o de otros puntos que hemos estado, como La Rioja o Sevilla, incluso del mundo, creo que uno de los principales fallos que suelo notar a primera vista es los vinilos de los laboratorios, toda la promoción que se hace del producto de personas externas, que además todas las farmacias hacen que sean iguales y que no generen esa diferenciación, ese posicionamiento, y creo que este para mí es el principal error que cometemos la mayoría de farmacias y en el cual yo soy el primero que antiguamente también cometía ese mismo error. Nosotros también. Todo hay que decir que no queremos ponernos en contra a los laboratorios, ni mucho menos, pero sí que queremos dar esa calidez y esa importancia a la oficina de farmacia y hacerla personal, que cada una de ellas sea importante, que no vendan solo un único producto, sino que vendan una experiencia en una gran farmacia que vende diferentes productos y que reparte salud. Eso es lo más importante y es lo que hablaremos hoy desde el marketing. Además, es muy importante entender que cualquier farmacia, desde mi punto de vista, siempre tiene que defender dos marcas. Por un lado, la marca farmacia, que tenemos en común todas las farmacias, que es la bata blanca, la cruz verde, el medicamento, el que tengas un profesional de salud de primera línea. Entonces, esa marca farmacia hay que cuidarla. Y muy preparado. Por supuesto. Pero muy preparado, porque los farmacéuticos considero yo que somos profesionales que estamos muy preparados, que hemos estudiado muchísimo y que podemos dar un gran consejo y podemos arreglar alguna patología leve de salud de cualquier persona, ¿no? Entonces, perdona que te he interrumpido así, dime. No, y luego la otra marca que también hay que defender es la marca propia, en mi caso la marca Vidal, de la farmacia Vidal, y cómo nosotros nos posicionamos dentro de un mercado, dentro de una zona, para distinguirnos del resto de comercios o del resto de farmacias y qué ventajas competitivas y posicionamiento tenemos en la farmacia. Mira, hemos hablado de todo el tema de vinilos, todo el tema de expositores, es decir, ¿tú crees que eso es lo que se sigue haciendo mal en la mayoría de farmacias cuando hablamos de marketing? Es decir, que todo lo delegamos, sí. Es decir, cuando nos viene el laboratorio y nos dice, oye, te vendemos todo este lineal junto con el expositor. ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve eso? ¿Crees que es un error? ¿Crees que no es un error? Cuéntame un poquito. Voy a ir más allá. Vamos a ver. Es que no es únicamente para mí un problema de marketing, sino es que es un problema de modelo en general. Te voy a hacer una pequeña referencia de los 3 tipos de modelos de farmacia que yo veo o que creo que existen. Uno es el modelo tradicional. El modelo tradicional
es el que está más centrado en el producto, en el marketing del producto, en la exposición del producto en el lineal, y que únicamente se centra en eso, en producto y además de parafarmacia normalmente. Justo, además, cuando referencian ese producto, además es como que todo el equipo destina todas sus fuerzas a vender ese producto. Y no, esto no tiene que ser así. Es decir, lo que estamos vendiendo, no vendiendo, sino lo que estamos dando es una experiencia de cliente a nivel de servicio, y no tenemos que enfocar, no tenemos que tener el foco en ese producto que acaba de entrar. Es decir, sí que estoy de acuerdo que el tradicional viene siendo el más actual, el de hoy en día. Y luego sigue contándonos. Creo que hay una evolución de este modelo más tradicional, sin perder las bases de ese modelo, que es el que yo le denomino el modelo más moderno. Este modelo más moderno no está ya tan centrado en el producto en sí, que no está mucho más centrado en las necesidades terapéuticas del paciente, donde la importancia la vuelve a recuperar el mostrador y el consejo farmacéutico. Y entonces ahí es donde ahora mismo está nuestra farmacia, la farmacia Vidal, que es muy centrada en todo lo que es el consejo farmacéutico y cómo ayudar a las personas de mi barrio a que puedan tener una mejor calidad de vida en cuanto a salud, tratamiento, etc. Y todo desde el mostrador. Y todo el foco de la estrategia está en el mostrador. Pero no es el único modelo, sino que ya creo que iremos viendo, o espero que sea así, que en el futuro no únicamente nos quedaremos únicamente con esta experiencia de mostrador, sino que ya hemos visto algunas farmacias que ya lo están haciendo, como la farmacia de Jaume Guillem, donde el centro de la estrategia son los servicios de salud, donde ya no únicamente tú ves un consejo farmacéutico en el mostrador, sino que ya ves la salud como algo más integral y se convierte en un espacio de salud asistencial. O sea, tú ves el modelo de farmacia del futuro dando servicios continuamente, es decir, incluso en la propia farmacia, farmacias grandes con mini boxes donde podamos impartir esos servicios, que hablaremos sobre ellos, y sobre todo enfocados a nivel de salud y cuidar del paciente. ¿Tú ves ese modelo de farmacia del futuro que va a ir hacia ahí? Yo creo que sí, porque al final eso es muy difícil de replicar, porque al final es lo que antes estábamos comentando, el producto lo puedes comprar hoy en día, sobre todo el producto de parafarmacia, lo puedes comprar por varias plataformas. Sin embargo, esa experiencia de servicio asistencial no lo vas a encontrar en plataformas online, tiene que ser físico. Y en el físico es donde nosotros, como farmacias, tenemos mucha relevancia. Claro, y valor. Le damos mucho valor a nuestra profesión, porque al fin y al cabo es lo que el otro día comenté en otro podcast que me hicieron, que sí, lo escuché. Ha habido una ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, sí, me gustó. Hubo una pequeña degradación a nivel de farmacia en los últimos 10, 15 años, porque nos hemos convertido en auténticas tiendas, y recuperar ese modelo que ya tenían nuestros antepasados, pero no tan profesionalizado como el de ahora, que es el de servicio, ¿no? Es decir, estamos hablando de servicios como puede ser un servicio de SPD, o un servicio de dermoanálisis, incluso el servicio de fórmula magistral, o sea, formular, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios que van a ir a mucho más. Y los que puedan dar pues, un servicio de nutrición pues, muchísimo mejor. Es decir, seguimientos de salud y de adherencia terapéutica por parte del paciente. Es decir, nosotros desde el mostrador o desde esos servicios podemos detectar pues cosas que se hacen mal por parte del paciente, y lo podemos arreglar. Y entonces, dando ese valor, y como si fuesen no consultas médicas, sino consultas farmacéuticas, que eso hará que el cliente, usuario, o ya ahora mismo, si pasamos consulta de esa forma, le podremos llamar paciente, que esté bien adherido al tratamiento y que su tratamiento evolucione de forma correcta. Yo también estoy de acuerdo en lo que comentas de la farmacia del futuro, que creo que vamos a ir por ahí, y de hecho nuestras farmacias ya se están preparando para eso. Sí, es al menos donde yo estoy dirigiendo al concepto del hub de salud, que es un sitio donde, claro, viene el paciente y tú puedes hacer servicios internos o incluso derivarlos a servicios externos, como pueden ser fisios, nutricionistas, ortopedas, psicólogos. Claro. Y que la farmacia sea ese centro de núcleo entre los diferentes servicios de salud. Me parece ideal. Nosotros ahora mismo podemos hablar de los servicios que tenemos, pues por ejemplo el que ya incluimos en nuestras farmacias, como por ejemplo que hablamos en tu podcast con Fernando, con tu hermano, del SPD, que estáis súper especializados.
Y luego, ¿qué servicio crees que puedes añadir o cómo lo comunicarías a tu cliente más adelante, más en el futuro? Claro, yo creo que aquí la clave es empezar por lo básico. ¿Qué necesidades tiene nuestro cliente paciente? Entonces, por ejemplo, nosotros en el servicio de SPD, justo en nuestro barrio, nos dimos cuenta que había un problema de herencia terapéutica. La gente polimedicada le costaba mucho seguir bien el tratamiento, esa falta en seguir el tratamiento correctamente. Seguro a que muchísimos farmacéuticos les interesará cómo detectaste esa falta de adherencia terapéutica. O sea, yo creo que es fácil detectar y cualquier farmacéutico que esté en el mostrador lo va a detectar fácilmente. Si tú estás en el mostrador y ves que a una persona le sobra medicamento o le falta siempre medicamento, es que no se está cumpliendo bien la pauta médica. Claro. Lo que sí que es verdad que cuando hablamos de servicios, y bueno, antes de que sigas con el tema que estabas comentando, también requiere de ampliar equipos de una forma u otra, porque requiere mucho más tiempo cuando hablamos de volúmenes de más de 100 pacientes adheridos al servicio de SPD, o que las farmacias que tengan servicio de dermoanálisis o consulta de todo el tema de las rutinas de la piel, pues también tienes que sacar a alguien de operación que pase consulta. Y eso también requiere un sobrecoste, ¿o no? ¿Lo recuperamos? Claro que no. Porque al final lo que tú, o al menos lo que puedes conseguir si ejecutas bien una buena estrategia, es que muchas de las tareas operativas que hoy en día se están haciendo, automatizarlas lo máximo posible para destinar a las personas, al equipo humano, a donde aportamos un valor añadido. Si conseguimos eso, es que hacemos un modelo de farmacia mucho más sólido que el que únicamente se centra en la venta de producto a precio. Estoy de acuerdo. Lo que sí que se pueden automatizar o semiautomatizar procesos, como por ejemplo el de SPD, pero el que el farmacéutico tenga una entrevista con el paciente que se va a adherir al servicio, eso sí que no se puede automatizar. Es decir, tiene que haber una pequeña consulta, o aquella farmacéutica especializada en dermo tiene que pasar consulta esos 45 minutos o 30 minutos, ahí sí que la pierdes un poco. Es decir, ¿eso qué opinas? Claro, yo no me refiero a automatizar esos procesos, porque eso es donde aportamos valor humano. Exacto, eso es lo que no se tiene que perder. ¿A qué me refiero a automatizar? Robotización de la farmacia. Que no tengas que estar colocando los medicamentos en cajoneras continuamente. Facilitar procesos. Tener una estrategia de compras clara y sencilla y no estar continuamente que tengas un montón de cajas de pedidos sin abrir, que falta recepción, etc. Claro. Si ahí nos dejamos de centrar tanto en el producto, creo que ya haremos que la automatización sea mucho más sencilla. Y una farmacia que está especializada en muchas marcas, es decir, que se referencia por tener casi de todo. O intentarlo, porque hoy en día es imposible. O, por ejemplo, te pongo el caso de una farmacia que trabaja muy bien toda la dermo y tiene, pues a lo mejor 6, 7, 8 o 9 líneas de dermo y les funciona muy bien. Claro, automatizar esas compras es complicado. A día de hoy puede que sea un poco complicado, pero siempre puedes encontrar cómo puedes simplificar los procesos. No hace falta que lo automatices al 100%, pero sí que puedes negociar con tus laboratorios partner que te faciliten lo que es el sell-in en la farmacia. Porque creo que el sell-out de la farmacia. No, el sell-in, el cómo compramos. ¿Cómo compramos nosotros? ¿Cómo compramos nosotros al laboratorio? Que sea mucho más sencillo, que no nos hagan hacer campañas imposibles de llegar, que no tengamos todo el rato que comprar productos que no necesitamos, etc. Sí, de hecho, el otro día el departamento de compras me comentó una cosa, me dice, no, es que, jolín, una marca, no diré qué marca es, ni laboratorio, pero me dice, no, es que tenemos que referenciar 6 cada vez que necesitamos reponer productos. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo que 6 unidades? Digo, se referencian las que nosotros queremos, claro, no las que el laboratorio nos exige. Insisto, para todos los que nos escuchen, que el laboratorio no os exija. Pero un momento, Pedro, vamos a hacer una cosa. De marketing, sí. Lo vamos a pasar el día que hablemos de negociación. Yo lo sé, pero hoy estamos hablando de marketing. Pero déjame meter dilo. La guinda, es decir, que no os exijan las unidades que tenéis que comprar. Es decir, en vuestra farmacia mandáis vosotros. No, eso está ¿Cuál claro. es mi cámara esa, verdad? Vosotros. Pues eso. No, a veces hace falta creérselo, que
Total. Es tu farmacia, no es la farmacia de los laboratorios. Y si no, pues a otro laboratorio. No sé, ya veremos cómo podemos hacerlo. A ver si al final no nos van a servir productos. Nos van a servir productos si les damos tanta caña. Ya, bueno. Oye, recuperamos otra vez el tema del marketing, por favor. Oye, vamos a hablar de los errores que hemos cometido nosotros en farmacia, ¿de acuerdo? ¿Qué errores cometiste al principio o que hemos cometido los dos y ahora ves clarísimo que evitarías? Mira, el primer error clarísimo es pensar que el marketing son únicamente promociones. ¿A qué me refiero? La promoción dentro de una estrategia, pues es la parte operativa y tiene, tiene una cierta relevancia. ¿Qué sucede? Que si tú no has hecho un buen análisis y luego una buena estrategia y pasas directamente a querer hacer las cosas a lo rápido para ver beneficio a corto plazo, ¿qué sucede? Que tu toma de decisiones no está bien guiada y que por lo tanto es que vas con un barco sin timón y depende de dónde va el viento te vas para un lado y luego para el otro. Vas pegando tumbos. Vas pegando tumbos. Entonces ese fue mi primer error, que es querer no pararse a analizar bien qué sucedía en la farmacia. Centrarse en el producto. Sí, centrarse en el producto y querer ganar, entre comillas, dinero rápido por hacer una promoción que a lo mejor no tiene ningún sentido. ¿Y qué opinas de las farmacias que están llenas de expositores? Ese es otro error bastante grave porque además ensucia la imagen de la farmacia y también, que lo comentamos con mi hermano en el último podcast, el que se produce la farmacia bazar, que quiero tener un poquito de todo y al final no tengo nada. Y no comunicas. No comunicas absolutamente porque nada. Cuando entran en las farmacias, el usuario o el cliente tiene que sentirse que entra dentro de una marca, que luego explicaremos un poquito más adelante. ¿Qué es eso? Pues por eso es importante no llenar la farmacia de expositores. Puede haber uno, o puede haber dos, o ninguno, que esto es nuestros casos, pero ya está. Porque al fin y al cabo lo que tenemos que vender es la experiencia y que vendemos salud, como comentaba antes, y el producto que nosotros creemos que le va a ir mejor al paciente, ¿no? No porque tengamos ningún expositor por ejemplo, precioso de infantil, pues vamos a ver. ¿Crees tu principal error a nivel de marketing? Muchísimos, no te puedes imaginar. Mira, tú antes cuando entrabas en mi farmacia estaba el mostrador y no se veía prácticamente el espacio que tenía el cliente para poder pagar. ¿Dónde viene el problema? Pues intentábamos poner un montón de cosas en el mostrador para que la gente pudiese comprar por impulso y realmente no comunicábamos nada. E incluso la gente, ahora te cuento un poco más de marketing, la gente se sentía como agobiada, ¿no? Es importante tener un mostrador diáfano, que si quieres vender pues unos, yo qué sé, algo por impulso como hace Mercadona, unos caramelos, unos chicles, lo que sea, pues que lo pongas mono, pero que el espacio, su metro o su 80 centímetros de espacio que tenga el cliente es importante, que tenga una buena panorámica de todo lo que está yendo detrás del mostrador, por si necesita algo, etc. Pero eso, y el mayor error que yo cometí, es que son tantos. Mira, mi padre tenía unos zapatos Scholl. Vale. Ay, perdón. Unos zapatos. Tenía unos zapatos y de verdad los pasé por toda la farmacia y yo no sabía cómo colocarlos para intentar venderlos. Eso es el mayor error. Si tienes un producto, de acuerdo, que le llamamos fantasma nosotros, que está por la farmacia dando vueltas y que no hay forma de venderlo, quítalo. No lo intentes vender, quítalo. Totalmente de acuerdo. Por favor. Regálalo, pero no lo intentes vender porque vas a dedicar un montón de esfuerzo o un montón de sacrificio en hacer esa venta de ese producto que luego no quieres reponer y puedes entrar en un círculo vicioso que no sales de ahí. Estás siempre intentando vender los productos fantasmas y no los más importantes de la farmacia. Y luego lo peor de todo, el laberinto que hacía yo con expositores. Para llegar, qué barbaridad. Metía los expositores de tal forma para que la gente llegase al mostrador, que viese absolutamente todo, que al fin y al cabo no ven nada. Porque lo que tiene que ver es una vista, de acuerdo, que todo vea, que esté todo por colores, que tú, por ejemplo, veas en la mancha de color de cualquier marca de dermo y que la gente vaya ahí. O que claridad. Simplificación, sencillez. Totalmente. Y luego también el típico fallo de poner las carteleras, estas de cartón que nos envían los laboratorios, en los escaparates. Esto sí que es un follón. De verdad. De verdad. Y nosotros lo intentábamos y hacíamos luego escaparates bonitos. Y nuestra farmacia ha hecho escaparates espectaculares. Pero, ¿qué aporta más valor? ¿Un escaparate
o que dentro hay una experiencia de cliente. Por supuesto, la experiencia de cliente. Por favor, el escaparate al final, la gente entra en la farmacia, te puede llamar más o menos. Si por ejemplo en el escaparate quieres tener algo de ortopedia para que la gente vea que tienes ortopedia, pues mira, oye, nosotros lo estamos haciendo así. Vende, puede funcionar, pero con la cantidad de tecnología que tenemos, pantallas, puedes comunicar muchísimo mejor. Pues eso, he cometido una cantidad de errores y luego también he puesto los famosos vinilos. O sea, mi escaparate lleno de un vinilo bien grande. Y que no se ve el interior de la farmacia. Que no se vea el interior de la farmacia. Lo que queremos es que la gente vea el interior, que la gente entre, la gente llama. Si se ve todo acristaladito, una persona en la recepción de la farmacia para decirte un bienvenido cuando entras, eso es lo que realmente empieza siendo una experiencia de valor. Y luego empieza todo lo demás. Entonces, como has podido ver, he cometido todos los errores e imagino que muchísimos farmacéuticos se van a dar por aludidos. ¿Qué opinas de todo lo que te he contado? Es que has reflejado perfectamente. Y no vamos a hablar de promos. Promoción 2x1, 3x2, 50% de descuento. Por favor. Es que yo creo que has descrito esto no. con tus errores, pero que también lo hemos cometido todos. Yo lo he hecho todo. Claro. Perfectamente el modelo que hemos dicho al principio de únicamente centrarte en el producto y no en el paciente y sus necesidades de salud, porque al final, ¿cuánta gente te entra en la farmacia porque tiene un problema de salud? A mí un 60%. ¿Y tú crees que eso es coherente con sorteo de una bicicleta si compras cierto producto? Hombre, yo lo veo una incongruencia. No, porque perdemos el foco, macho. Ahí está. Y sobre todo que no estás transmitiendo bien el mensaje. No. Estamos transmitiendo que si compras unos caramelos te tocan una bicicleta. No, bueno, exacto. Vale, sí, no es así. Algo así. Que está bien de vez en cuando hacer un pequeño sorteo, pero bien, es decir, con una estrategia por Instagram, que, bueno luego lo puede funcionar si es una estrategia para subir seguidores, por ejemplo, en redes sociales. Nosotros lo hemos hecho y nos ha funcionado, ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo mejor sí que te siguen y luego te dejan de seguir. ¿Qué relevancia tiene? Pues ninguna, simplemente un poco más de visibilidad en redes sociales. Que no funciona más otras cosas que lo he hecho. Y de verdad que sí, que podemos tener entre 2.000 y 3.000 seguidores en Instagram, pero hay cosas que generan más valor, de verdad. La cuestión es que no, desde mi punto de vista, no es tan importante el número de seguidores o de visualizaciones para nada. O de likes, sino que es más importante que tú comuniques la esencia de la farmacia. Por eso te digo que el marketing no se puede delegar. De hecho, ahora, si quieres, pasamos a estructurar un poco lo que es, para mí, ya hemos visto los errores. Porque es imprescindible tener un enfoque de marketing en la farmacia hoy. Es verdad, la esencia. Ahora hablaremos de ese tema que es súper importante. Además, tú tienes mucha esencia y nosotros también tenemos bastante esencia. Pero bueno, ¿por qué es imprescindible tener un buen enfoque de marketing? Cuéntanos. Claro, lo que he dicho al principio, nada más la introducción, el marketing es lo que genera la demanda, que la gente entre y repita en la farmacia. Al final, el modelo de una farmacia es muy parecido al de muchos retails, que es captar gente para que entre dentro de la farmacia y que la experiencia de compra sea buena y repite. Entonces, a partir de ahí se puede hacer lo que se denomina plan de marketing. ¿Cómo estructuras el plan de marketing en la farmacia, por ejemplo? Mira, justo en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, hace poco, en el programa de gestión de oficinas de farmacia, mi clase era caso real de un plan de marketing de la farmacia. Un inciso. En su clase, no. Pedro era el profesor. Es el segundo año que ya es profesor y también fue ponente en el congreso del 2023 en Infarma Barcelona. Así que para que veáis que tenemos a un figura aquí. Bueno, cuéntanoslo, cómo enfocaste la clase de marketing, Pedro. El figura no soy yo, es al final basado en una metodología que aprendí de Juan Carlos Serra, ¿vale? Que es básicamente seguir en el plan de marketing que tú te puedes establecer 3 partes. Importante seguir este orden. Primero, una parte de análisis, parte analítica, que ahí veremos el análisis externo, el análisis interno y acabaremos con el mítico DAFO que siempre hemos escuchado. De toda la vida. Una vez analizado bien esto, pasamos a la fase estratégica, que es, vale, ya sabemos qué sucede a nuestro alrededor, cómo nosotros nos posicionamos como farmacia, cuál es nuestra causa justa, que luego si quieres desarrollamos esto.
cuál es nuestra narrativa y cuál es el mensaje con M mayúscula que va a transmitir la farmacia. Una vez ya se tiene claro ese posicionamiento, ¿qué ventajas competitivas tenemos con respecto al resto de establecimientos y con respecto al resto de farmacias? ¿Por qué la gente va a elegir Farmacia Vidal en mi caso o Farmacia Fornés en el tuyo? Y luego ya pasamos a la fase operativa, las acciones, que ahí yo me gusta dividirlo en dos ramas. La parte del branding, que es todo lo que es más corporativo, más de manual de comunicación, manual corporativo, el logo, los colores, cómo se transmiten los mensajes desde cada una de nuestras farmacias. Y luego está la parte del marketing directo, que es más transaccional, que también nosotros seguimos una metodología para utilizar ese marketing directo de la manera más efectiva posible. Pues te voy a preguntar yo ahora, Pedro. Vamos a empezar. Explícame un poco, cuando tú empezaste explícame todo lo desarrollado que tú quieras. Cuando tú cogiste la farmacia Fornés, tú me comentaste que lo primero que hiciste fue un análisis externo de a ver qué sucedía en tu zona de influencia. Sí. ¿Cómo desarrollaste ese análisis externo? Hombre, pues ese análisis externo parecer un loco, o sea, hice de todo, o sea, incluso de analizar la competencia, de ver qué tipo de productos tenían o qué tipo de clientes, o sea, cómo comunicaban ellos, etcétera. Haces un análisis de absolutamente todo el mundo, de las 6, 7, 8 farmacias que te rodean. Te voy a dar una cosa que la escuché hace poco. Dime. Que es, mira, te voy a dar un consejo para tratar bien la competencia. Tú lo analizas, te la estudias todo, miras absolutamente todo y una vez que has hecho todo eso, haces justo lo contrario de lo que hacen ellos. Claro, justo así. Sí, pero bueno, siempre tienes que analizar el tipo de competencia que tienes. Eso es marketing. Sí, justo. La diferenciación. Total. Pues hicimos absolutamente todo eso. Sí que partíamos de una farmacia muy chiquitita. Yo aún no he contado mi historia. Bueno, sí que la conté el otro día en el podcast de Clara. Al Lío, que si alguien no ha visto el podcast de Al Lío de Clara García, animo a que lo vean. Meto la cuña ahí para que la gente lo vea y ahí explicamos un poco nuestro pasado, ¿no? Pues mira, yo tenía dos partes muy importantes de la farmacia. Una era la esencia de dónde veníamos y por eso quería darle muchísimo valor, ya que hay muy pocas empresas que tengan más de 100 años. Entonces, pues ahí era para darle un valor diferencial. Después, a nivel de farmacia, pues empecé a elegir. Cometí muchos errores, que los he comentado, metí muchas marcas que luego ya no las tengo porque no funcionaban o porque el equipo tampoco creía en ellas. Entonces cometí muchos errores, pero al fin y al cabo yo lo centré en esencia, en marca personal, ¿de acuerdo? Sí. De Pedro Fornés, trabajando con los diferentes medios de comunicación. Luego pues también supimos pues gestionar muy bien pues toda la parte desgraciadamente de la pandemia, pues intentando pues tratar de la mejor manera posible a nuestros usuarios, y ahí también nos diferenciamos mucho a nivel de procesos, estrategia, etcétera, etcétera, y luego yendo pues comunicando a nuestros diferentes usuarios. Pues ¿cómo? Pues empecé a hacer campañas también. Hacemos 3, 4 campañas al año, no hacemos más, nos centramos pues, sobre todo en la cardiovascular, que al fin y al cabo engloba pues, un poquito lo que es la salud en general, ¿no? Engloba pues, todo el tema de pues, no fumar, hacer deporte, comer bien, dieta sana, en fin, pues todo esto, e incluso pues, en la farmacia, en la campaña incluye, pues tomamos el colesterol gratis, la tensión gratis, la glucosa gratis durante pues 3 meses que dura la campaña, 3-4 meses. Y después hacemos la campaña solar, como ahora mismo tenemos preparada la campaña solar, comunicamos con dípticos o con flyers para que el cliente vea cómo se tiene que proteger del sol. Luego también esa gente que quiera saber qué tipo de piel tiene o qué tipo de fotoprotector tiene que utilizar, pues tenemos la máquina de dermoanálisis que al fin y al cabo nos ayuda, es una herramienta más que tenemos para dar un mejor consejo. Y después, pues luego pues todo el tema de campaña capilar, pues vas comunicando poquito a poquito, haciendo pues estas campañas, marca personal con los medios de comunicación y demás, y luego la esencia que venimos del año 1888. Ese fue mi plan de marketing y esta es mi estrategia. Claro, aquí tú ya has marcado, si te fijas, has empezado hablando que analizaste la competencia, también supongo que debiste hacer
un análisis interno cuando recibiste la farmacia de a ver qué sucedía en tu farmacia, cuántas operaciones hacíais, cuál era el ticket medio, qué stock tengo, qué producto rota, qué producto no rota. Pero no únicamente son datos, es para entender bien qué sucede en la farmacia. Y luego una vez, ya cuando tú viste la competencia, te analizaste a ti mismo, entonces luego ya lo que tú me has comentado ahora, la esencia, la marca personal, la comunicación, todo eso es la parte que se denomina, que es la segunda fase de estrategia y de posicionamiento. Por supuesto. Y luego en este proceso hicimos todo el tema del branding, es decir, nosotros hasta hemos formulado un olor característico para la farmacia, que hace apenas unos meses que lo tenemos puesto y la gente ya incluso nos quiere comprar ese aroma, ¿no? Entonces, para que veáis que la experiencia de cliente empieza hasta con el aroma que tenemos dentro de la farmacia, que es muy característico, para que la gente se sienta a gusto. No puede ser un aroma muy fuerte, como tienen algunas tiendas de ropa, sino es un aroma pues suave, un aroma que pueda entrar pues, un paciente oncológico y también pueda entrar un paciente o un usuario que va a consumir una consulta de dermocosmética. La coherencia y la armonía que tiene que tener la farmacia. Claro, y luego la música también. Entonces, es un poco esto es el marketing, ¿no? Y lo que hemos ido haciendo nosotros y haciendo el análisis, sobre todo externo al principio, fijándonos qué tipo de competencia teníamos, el interno, que, insisto, éramos únicamente 2 auxiliares, mi padre y yo, que hacíamos lo que podíamos, ¿no? Y vas evolucionando y vas añadiendo gente y vas delegando otras cosas para que la experiencia de la farmacia sea cada vez mejor y mejor en grandes profesionales, que es lo que ahora mismo creo que tengo. Estoy seguro que tengo aquí en Farmacia Fornés. Es que ahí está la clave, que es, por eso mismo digo yo que el marketing no se puede delegar. Porque todas esas acciones que tú has ido haciendo durante todo este transcurso de estos años que tú has sido titular de farmacia, eso es el marketing real. En nuestro caso, y servicios, no he terminado de explicarlo. Todo esto desemboca en servicios. Claro. Bueno, lo he comentado con el tema de dermoanálisis, pues ya la consulta, y luego pues todo el tema de cardiovascular pues se termina en un servicio de SPD. Todo tiene su conexión. Y al fin y al cabo la campaña capilar es una campaña que es muy potente a nivel en septiembre, incluso antes de verano, pues cada vez la gente consume más productos para la caída del pelo y ahí vimos un nicho de mercado. Y la última campaña, dirás que tú estás en contra de absolutamente todo esto. No, pero que si es la estrategia de la farmacia, pero bueno, y es coherente con todo lo demás, es perfectamente bienvenido. Me di cuenta que, al fin y al cabo, pues en Farmacia Fornés viene mucha gente a comprar todo el tema de dermofarmacia y la gente pues nos demandaba pues hacer regalos, etcétera, etcétera, y vimos la oportunidad entre Blanca, Silvia y yo, que es mi equipo, mi comité de dirección, pues hacer una campaña de Navidad, ¿no? En esa campaña de Navidad pues están en todos los mostradores, pues hay unos QRs con todos los regalos que pueden hacer, y fue pues más una demanda por parte de nuestro barrio y por parte de nuestro cliente, que el cliente pues tenía todos los regalos que podía hacer, y es un tema de demanda, y tuvimos que hacer la campaña de Navidad porque sí, como hacemos el Black Friday, porque también son tendencias, ¿no? Que esté del todo de acuerdo o no, sí que no perdemos un poquito el foco en cuanto a salud, y no, porque son dos meses, un mes. Es un mes, prácticamente es a final de noviembre y luego de diciembre, pero sí que intentamos enfocar a salud todo el rato. También dentro de tu estrategia de farmacia metes esa parte de retail, más en fechas oportunas del año, donde sí que te centras en regalos, en más lo que es un retail clásico. Nos pero demandan, esa combinación me parece que puede ser bastante adecuada. Nos funciona. Sí, pues sí. Haciendo una pequeña recopilación para la gente que nos quiera escuchar, para tener claro qué haría yo, o qué hacemos. ¿Qué hago en yo? Farmacia Vidal, que eso es lo que me interesa. Farmacia. Me interesa muchísimo escuchar tu estrategia de marketing en Farmacia Vidal, porque hay que hacerlo muy bien para hacerlo como lo hacéis vosotros, porque es una farmacia que hay que ir adrede, ¿no? Y está en un barrio que son canals pues muy característico de Palma, que hay un gran índice de población, y ahí sí que tienes que comunicar todo muy bien, todas las estrategias de marketing, y qué es lo que hicisteis vosotros
para hacerlo también, como cuando yo paseo yo tengo el banco justo al lado de vuestra farmacia, ¿no? Cada vez que paso es una fachada de unos 30 metros, más o menos, ves todo con armonía, ves todas las pantallas, ves el robot trabajando, ves cómo trabajan en el laboratorio con todas las pantallas. Es digno de mirar. Si alguien tiene la oportunidad de pasarse un segundo por Plaza Miquel Dols, en Son Canals, que vean cómo comunica Farmacia Vidal, porque de verdad creo que merece la pena. ¿Y cómo conseguisteis llegar hasta ahí? Mira, si te parece, Pedro, para que también nuestros oyentes puedan aplicar esas mismas herramientas o esa misma estrategia en su farmacia, voy a empezar desde el principio. La parte analítica. Vamos, como he dicho antes, 3 partes. Parte analítica, parte de estrategia y parte operativa. Analítica, importantísimo. ¿Qué es lo primero que tienes que analizar? Y hay cosas que solo las analizas una vez, porque se va repitiendo en el transcurso de los años. No te va a cambiar la barriada de un año para otro. Pero ¿qué es importante? Primero, un análisis PEST. ¿Qué es esto? Esto lo aprendí con Pepe Alba en el máster de Farm Management, que es qué factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, factores externos, que puedan hacer que cambie la farmacia. Es el famoso de 0 a C, ¿no? No, esto es otra cosa. Es otra cosa, vale. Entonces, esto ¿qué es muy importante? Por ejemplo, a nivel político. Nosotros somos un sector muy regulado. Entonces, el margen del medicamento está regulado. Si hay un cambio en la ley del medicamento, nos va a afectar a nuestras farmacias. Muchísimo. Es un sector también regulado que no cualquier persona puede ser titular de una farmacia. Y no puedes, la normativa farmacéutica también es un aspecto político que si cambiara, cambia totalmente el modelo de farmacia. A nivel económico, pues puede haber crisis, puede haber inflación como ha habido en los últimos años, puede haber problemas de que hay menor poder adquisitivo en la población o que suba como en este caso las pensiones, y como suben las pensiones hay más gasto y por lo tanto los pensionistas pueden gastar más en farmacia. Esto también afecta a la farmacia. A nivel social, pues todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población, que cada vez tenemos más esperanza de vida, donde la farmacia juega un papel fundamental. Desde luego. Otro punto importante, el concepto de familia cada vez se está disgregando más. Hay cada vez más personas que ya no tienen esas familias grandes, sino que viven solas. La soledad está siendo también un factor social importante donde la farmacia también puede desarrollar un bien social bastante grande, acompañando a esas personas que se encuentran solas. Y el aumento, por desgracia, de todo lo que son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, síndrome metabólico en general, debido a los hábitos de vida moderno, que comemos cada vez peor, nos movemos menos, tenemos menos relaciones sociales, dormimos peor y eso convoca estas enfermedades crónicas no transmitibles. Entonces, y a nivel tecnológico, pues la automatización de procesos que hemos comentado antes, ahora todo el tema de inteligencia artificial, pero no hace falta irse tan lejos, sino el mismo Internet, el que yo el pedido de mi mayorista, aprieto un botón, le llega y no tengo que estar con el teléfono como hacían antiguamente nuestros padres. Claro. Robotización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Hacer un análisis de esto, porque esto te va a ver que tú veas el marco global que esto nos afecta al modelo de farmacia general. Y hay que estar preparados para esos cambios. Una vez hecho eso, vamos a mirar, nuestra farmacia. En mi caso, ¿dónde está ubicada mi farmacia? Tú lo has dicho, Son Canals. Y tiene influencia sobre 4 barrios. Pedro Garau, sobre Son Goldeu, sobre Son Canals y sobre la parte de la Soledad Norte. Entonces, dentro de esta zona de influencia, ¿qué centros de interés hay? Centros de salud, residencias, dentistas, ortopedas, fisios, mercados, mercadonas, eroskis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso ya sabes qué centros de interés hay para la población en nuestra barriada. ¿Qué más podemos mirar? Pues qué competencia hay alrededor. ¿Hay algún Primor? ¿Hay tal? ¿Hay un Corte Inglés? Etcétera. ¿O qué otras farmacias hay en nuestra zona de influencia? Pues está esta farmacia aquí, esta otra farmacia allá. Entonces, luego también es muy importante saber, desde mi punto de vista, si es una zona que hay turismo, es una zona de barriada, de alto poder adquisitivo, de bajo poder adquisitivo, si hay muchos niños, si la población está envejecida.
Entonces, todo esto hay que estudiarlo bien. Solo vas a estudiar una vez, pero este análisis externo es importante porque yo si quisiera en mi barriada vender los productos que vendes tú en tu farmacia, seguramente sería un fracaso. Es más complicado, sí. No es que sea complicado, es que la gente no me demanda eso. Evidentemente, tienes que hacer ese análisis. A ver, mi análisis externo no fue tan completo como el tuyo, así que escucharle. Bueno, sí, porque tú hiciste un gran análisis de la competencia. Sí, bueno, yo tenía 22 años en ese momento, así que... Otro punto importante, análisis interno. ¿Qué está consumiendo mi cliente actual? Si se está llevando esta categoría, si no se la está llevando. ¿Cómo va el número de operaciones? Si está aumentando, si está disminuyendo. ¿Cómo va el ticket medio? Si está aumentando, si está disminuyendo. ¿Cómo va la rotación de stock? Estás hablando de KPIs ahora mismo. KPIs. ¿Cuáles son los KPIs principales que yo miraría? Número de operaciones. Nivel de servicio. Rotación. ¿Qué más cosas miraría? El margen también es importante mirarlo. El margen. También el número de clientes que tienes en tu base de datos fidelizados. Exacto, no hemos hablado de la fidelización, que es un factor muy importante que a mí también me funcionó muy bien y que justamente se me ha pasado a explicar. Porque es clave la fidelización. Ahora llegaremos. Importante, sí, llega ahí. Entonces, hemos hecho ya este análisis. Hemos analizado nuestro surtido, nuestro servicio, nuestro pricing. Entonces ya pasamos a la fase estratégica. Entonces, ya hemos analizado bien esto, vale, nosotros como farmacia, ¿cómo nos posicionamos? Y aquí, que es lo que hemos comentado antes, creo que hay 3 cosas que son importantes. Primero, que tú hiciste perfectamente cuando hablas de la esencia de tu farmacia, ese valor histórico, que es la narrativa que cuentas de tu farmacia, que te hace diferente al resto. Esa narrativa desemboca en una causa justa. La causa justa es por qué funciona el negocio, por qué la gente viene aquí, cuál es aquello que por lo cual existe una farmacia aquí y cuál es en nuestro caso esa causa justa que pues es a la gente del barrio intentar mejorarle la calidad de vida. ¿Cómo? Buenos consejos de salud, con un surtido óptimo, al mejor precio posible en nuestro caso y además que tomen el tratamiento de la forma más adecuada posible. Por eso ahí ya desarrollamos el servicio de SP Data. Y todo esto, toda esta causa justa, vamos a reducirla a un mensaje, a un eslogan, que cada farmacia tiene que tener el suyo. ¿Por qué? Porque a través de eso, luego nosotros lo vamos a comunicar a nuestros equipos y vas a empezar a generar esa esencia que tú has denominado antes de farmacia. En nuestro caso, la farmacia Vidal es la farmacia del barrio, porque solo nos centramos en nuestra zona de influencia, tu espacio de salud personalizado. Y entonces ya has pasado la fase estratégica, que es clave, y ya te metes en la fase operativa, que es donde tú has hablado muy bien antes de las campañas que habéis realizado en Farmacia Fornés, de los servicios que te ofreces, y entonces aquí me gusta diferenciar 2 partes a nivel operativo. Por un lado el branding y por otro lado el marketing directo. ¿Qué es el branding? El branding es todo aquello que comunica la farmacia. Desde los uniformes, el tono al hablar, el tipo de atención que le vas a dirigir al paciente, el escaparate, todo es branding. Y el marketing directo es más transaccional, son todas las acciones que nosotros vamos a hacer para conseguir más ventas, mayor fidelidad del cliente, mayor satisfacción del cliente. Y el famoso efecto boomerang, ¿no? La estrategia boomerang, que esto explícala para que la gente... Sí, por favor. Y además tengo que mencionar a Pepe Alba para esta estrategia, que tiene toda la razón del mundo. Que lo importante en una farmacia no es la venta al momento. Lo importante es que vuelva ese cliente. Que repitan. Y esa es la estrategia boomerang. Y si nos centráramos en eso y no en meter pelotazos, lo que tú has dicho antes del Dr. Scholl, sí, es terrible. Encasquetar productos a alguien. ¿Qué sucede? Que esto, desgraciadamente, hay muchas farmacias que su único lo siguen haciendo. foco es encasquetar esos productos que se han equivocado ellos comprando. Entonces ella dices, no te has equivocado comprándolo. Te has equivocado por meterle tantos esfuerzos para intentar venderlo. Y luego lo vendes con un 50% de descuento. Y lo peor de todo es la imagen que tú das, que estás dando al resto de clientes. Sí, así es. Entonces eso es
3 fallos a la vez. Pues recopilamos toda la información que acaba de decir Pedro, que es de muchísimo valor, ¿de acuerdo? Hemos hablado del PES, de los factores políticos, bueno, todo el tema económico, ¿de acuerdo? Todos ellos que ha comentado. Luego hemos hablado del análisis interno, que bueno, que entre ellos están todos los KPIs que has comentado, etcétera, etcétera. Y luego la estrategia, la narrativa, la causa justa, con el objetivo que tengamos un efecto boomerang, que la gente repita, que no es del todo importante la venta, sino que repita el cliente o el usuario, ¿vale? Porque damos un gran servicio, ¿no? Pero con todo lo que, si lo habéis escuchado bien, con todo lo que acaba de decir, tiene todo su sentido, ¿no? Es decir, es de gran valor lo que acabas de comentar. Y creo que va a servir muchísimo para nuestros compañeros de farmacia. Y también el ejemplo que tú has dado. Que porque tú cuando has explicado tu historia, al final has hecho esto mismo. Lo he hecho esto mismo, pero no tan profesional, ¿sabes? O sea, en plan el sentido a lo mejor no tan organizado. No, para nada, de pero verdad. Sí que lo has llegado a hacer. Y yo, de hecho, siempre te lo digo, creo que uno de los éxitos de Farmacia Fornés, que ahora también te preguntaré, es que habéis conseguido que vuestra propuesta de valor, o sea, el marketing, el que la gente entre en vuestra farmacia, la habéis hecho de manera estupenda. Y te has apoyado en algo que quería comentarte ahora, que es tu marca personal. La marca personal de Pedro Fornés, que a su vez ha traído a unos brillantes resultados a Farmacia Fornés. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué importancia crees que tiene la marca personal para una farmacia y si se lo recomendarías a todos los farmacéuticos titulares que tuvieran su propia marca personal? Mira, la marca personal, lo más importante es comunicarla muy bien a tu equipo. Me explico con esto. Sí, por favor. Que tu equipo, cuando dispense o cuando dé un consejo, sea como si fueses tú. O incluso que lo hagan mejor que tú, porque al fin y al cabo son mucho mejores que nosotros, porque están más preparados que nosotros, acuden pues a todas las formaciones y tú les tienes que transmitir un mensaje único, que es el que has comentado, la narrativa, que somos una farmacia de tantos años, la esencia, el valor que tiene trabajar en esta farmacia, la importancia de estar todas las semanas en los medios de comunicación hablando de salud. Pero yo no podría haber creado esa marca personal si no llega a ser por mi equipo. Sin duda, o sea, apoyándome a mi equipo. Me parece bastante sorprendente. O sea, lo que tú dices, que lo importante de la marca personal no es únicamente hacia el cliente externo que venga a la farmacia, sino es para conseguir que el equipo entienda la importancia que es trabajar aquí. Es marketing interno, por así decirlo. Por supuesto. Nosotros lo repito en todas las entrevistas y podcasts, y todos los lunes nos reunimos y hablamos de absolutamente todo, ¿no? Y yo, pues en esos briefings les comunico absolutamente todo, la importancia de trabajar aquí, la importancia de tratar bien al cliente o al usuario, que la experiencia, pues la tontería de que empiece con un bienvenido, es una tontería. Pero no sabes cómo me costó que el equipo recibiese a todos los usuarios con un bienvenido. No te puedes imaginar. Yo empezaba los briefings aquí en el museo, bajando esta pantalla y ponía bienvenido a todas. O sea, la primera clave es transmitir muy bien tus valores. O sea, la primera clave de la marca personal es transmitir bien tus valores al equipo. Al equipo. Eso es lo fundamental. Eso es lo que... Y luego, pues, tú tienes que trabajar, nosotros buscamos clientes, como hemos comentado, también desde fuera. Es decir, nosotros no podemos... Vivimos de todo lo que entra dentro de la farmacia, pero también nuestro objetivo es que entren más, ¿no? Con diferentes estrategias. Por ejemplo, una de la marca personal de Farmacia Fornés o Pedro Fornés, o como quieras llamarlo, que yo creo que el gran valor que tienen pues es mi equipo, no yo, pues es traer clientes y que luego, que no sea yo quien dispense, sino que dispense a una de mi equipo y que se vayan más encantadas, ¿de acuerdo? Con el trato recibido. Con el trato recibido, que aunque como si lo hubiera dado yo. O sea, que la marca personal, aparte, o sea... Primero, para comunicar al equipo. Y lo segundo también, esa marca personal, si se trabaja bien, te puede hacer que entren más clientes en la farmacia. Por supuesto, por supuesto.
De hecho, el otro día mismo estuve... Sin necesidad de tu presencia, porque luego a lo mejor le atiende el equipo. Claro, y bueno, y el gran objetivo o el gran valor es que la atienda mi equipo y que ese cliente repita. Claro. Y con el equipo que tengo, pues bueno, cada vez la gente repite más, sin ir más lejos. Yo he estado de guardia todo hasta este fin de semana, ¿no? Y yo tuve sección en la tele, hablé sobre el omega 3, os expliqué los beneficios, las ventajas, etcétera, la diferencia en el omega 6 y omega 3, y ves los fines de semana que te viene, pues, usuarios del barrio, pacientes del barrio, y te dicen, oye, vi que hablaste sobre este tema en televisión, vengo a que me lo expliques un poquito mejor y a ver si me hace falta tomarlo o no. Pues eso es la marca también personal, ¿no? Es decir, es buscar un poco también atraer a más gente de fuera con otras estrategias y, por ejemplo, esta estrategia a través de los medios de comunicación, pues es una forma. Y ahí hemos ido creando, pues inconscientemente, porque yo tampoco no era mi objetivo crear una marca personal, pues la marca personal esta que comentas. De hecho, otra parte importante de la marca personal, para a ver si opinas igual, que creo que también te puede ayudar. Nosotros sabemos que en el sector farmacia conseguir personal potente, adecuado, es complicado. Muy complicado. Si tú tienes una marca personal fuerte, la gente querrá trabajar contigo. Sí. Y entonces también hay un tercer marketing. También nos ha pasado, que es a nivel interno para el equipo importantísimo, a nivel de atraer más clientes y a nivel de conseguir mejores trabajadores. Total. De hecho, si puedo contar una anécdota, hace poco pues empezó una chica con nosotros, ¿no? Y resulta que pues esta chica que comenzó con nosotros hace pues unos 6 o 7 meses, un poco más ya, 8 o 9 meses, coincidió con otra técnico en farmacia, ¿de acuerdo? En una fiesta, o una cena, no sé, ¿no? Y hablando y le comentaron, oye, ¿tú dónde trabajas? Mira, pues estoy trabajando en Farmacia Fornés. Y ese técnico que no trabajaba con nosotros le dice, oye, ¿cómo has conseguido trabajar en esa farmacia? Yo tiré mi currículum y llevo detrás de esa farmacia años y años para que me fichen, ¿no? Y por X o por Y de la vida, pues esta chica hoy en día está trabajando aquí con nosotros, porque sí que es cierto que tiró su currículum, pero bueno, tú ya sabes, tú ya me conoces, que voy haciendo entrevistas continuamente cada semana, cada 2 semanas tengo una tanda de entrevistas, y me gustó, y también te tiene que caber en el equipo, no puedes tener más gente de la que te puedes permitir. Y curiosamente, pues esa chica que había pues no soñado, que le hubiese gustado y le gustaría trabajar en Farmacia Fornés, pues hoy en día ya está trabajando con nosotros. Pues sí, también nos ha pasado, ¿no? Y de hecho, pues incluso pues me contó la anécdota a ella cuando fichó por nosotros. ¿De acuerdo? Me dice, le dijo a su madre, mamá, ¿no sabes qué farmacia me ha llamado? Me ha llamado la farmacia del farmacéutico que sale en la tele. Claro, entonces... Pues eso, que no quiere nada, o sea, que me da igual, o sea, que no pasa nada, pero digo, esa es la anécdota, ¿no? Lo que tú acabas de comentar. El marketing. La marca personal. De la marca personal. Justo. Y de eso hecho, es una anécdota. También creo que podría dar para tema para el podcast. Hemos visto los objetos, o sea, el por qué es importante tener una marca personal como farmacéutico en una farmacia. En otro podcast podríamos hablar del cómo conseguirlo. Sí, porque ha sido un caso de éxito, claro. No del todo, es que tampoco sé cómo hemos llegado hasta aquí. Pero bueno, pues, iré preguntando para sacarte la magia. Hemos ido llegando poco a poco y luego pues bueno, nunca digo no a nada. Siempre estoy dispuesto a echar una mano, a ayudar y bueno, pues poco a poco... para otro podcast. Vale, y poco a poco pues vas creando tu marca, ¿no? Pero bueno, quien puede hablar de marca personal es Gemma Herrerías, quien puede hablar de marca personal son estas grandes pues figuras de la farmacia nacional. Ellas están muy alejadas de una persona que empieza de cero y entonces un caso como el tuyo sí que les puede venir muy bien porque a lo mejor no es tan lejano. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y creo que aporta mucho valor. Además, me encantaría traerla aquí a más allá del mostrador y que nos cuente, porque creo que es la indicada para hablar de marca personal, incluso partiendo de una farmacia chiquitita de Sevilla, en el centro de Sevilla, que de una calle peatonal, a crear un laboratorio y pertenecer ya a la industria farmacéutica nacional. Entonces creo que Gemma, si algún día nos escucha, estás invitadísima más allá del mostrador, por favor. Ella creo que es la adecuada. Yo soy un mindundi, hablando en plata. Pero bueno, sí que tengo anécdotas para contar como la que acabo de contar. Sí. Perfecto. Y bueno,
Hemos hablado de campañas también. ¿Crees que son necesarias? ¿No son necesarias? Pues bueno, hemos hablado que pueden funcionar y no, depende. Sí. Si quieres comentar, pues... Bueno, al final yo creo que las campañas es una manera de que las cosas pasen. Porque como pones una fecha de inicio y una fecha de fin y la calendarizas, o sea que la pones en un calendario, ¿sí? Hace que suceda algo. Muchas veces si no se quedan como ideas en el aire y si no haces una campaña, pues nunca se llega a hacer. Yo creo que las campañas, lo que comentaba antes, es que todas desemboquen en un servicio. Sí, con el objetivo. Y conseguir que el equipo se enfoque durante un periodo de tiempo fijado en ello. Y luego, pues incluso se podría hacer una campaña de fidelización de clientes, de tarjeta de fidelización. Esto, pues que hemos hablado poco de fidelización de clientes, pero creo que es de las cosas más importantes y con las cosas que yo empezaría si quiero empezar algo de marketing, ¿no? Pues la tarjeta de un cliente que se sienta pues como si fuera la farmacia. Pero es muy importante, si tú quieres que la gente se lleve la tarjeta de tu farmacia, que comuniques muy bien la propuesta de valor y por qué me interesa a mí. Venga, explícame el del 0 a C, que me ha encantado cuando me lo has contado antes. Anda, venga, explícalo del 0 a C, que le va a encantar a todo el mundo. Vale, el 0 a C es un sistema para entender en cada momento cómo funcionan los tipos de clientes y el objetivo es un cliente 0, llevarlo hasta C. Entonces, ¿qué son los clientes 0? Son, dentro de la zona de influencia, todos tus potenciales clientes. Todas aquellas personas que pueden acudir a tu farmacia. En mi caso, una persona que vive en Campredó, que está en la otra punta de Palma, no sería un potencial cliente de mi farmacia. Es la gente de mi barrio, pero que aún no me conocen. Entonces ahí tú puedes hacer diferentes estrategias para que entre la gente en tu farmacia. Pues tener una fachada bonita, las cruces, el posicionamiento en Google, Instagram y el posicionamiento como farmacia y el más importante, la recomendación de otros clientes. Entonces, una vez que consigues que ese potencial cliente entre por primera vez en tu farmacia, se convierte en un cliente de paso. Entonces, ese cliente de paso, que es muy importante, que tengas los productos que él quiere, un buen surtido, que tengas un precio adecuado, que tengas una buena colocación de producto, que tengas, en definitiva, una buena experiencia de cliente, que un buen trato. El cliente A. Ese es el cliente 1. Hemos pasado de 0 a 1. De 0 a 1. Y ahora el objetivo es de 1 pasarlo a A. ¿Cómo? Fidelizándolo, teniendo ya una manera de comunicarme con él, no únicamente cuando venga a la farmacia. Y para ello, que es imprescindible, la tarjeta de fidelización. Y un mensaje claro. El mensaje que se dé mostrador tiene que ser el mismo que dé todo el equipo, tiene que ser el mismo mensaje todos. O sea, es muy importante que no un miembro del equipo lo comunique de una forma y que el otro miembro del equipo lo comunique de otra forma. Por favor, esto que quede clarísimo a todos. Pero aún así también es importante entender bien el ángulo con el cual tú le vas a comunicar el programa de fidelización a ese cliente. ¿Cómo lo comunicarías? Véndeme tu tarjeta de fidelización, anda. Depende. A ver. Si es un cliente que yo veo que ha acudido a la farmacia por precio, pues cuando yo voy a comunicar mi programa de fidelización, le voy a hablar de ahorro con el programa de PharmaPlus, le voy a hablar de descuentos exclusivos, le voy a hablar de promociones exclusivas. ¿Y no lo harías más con un mensaje más claro, más conciso? Es que depende de la persona. Por eso es muy importante que si tú ves que es una persona que le importa eso, le vas a hablar de eso. Pero a lo mejor es una persona que le importa que tú siempre tengas su medicación en la farmacia. Y primero le preguntas, es decir, ¿tiene cuenta con nosotros? Ahí está el arte del mostrador. Tienes que saber bien qué ángulo... con qué ángulo le tienes que ofrecer. ¿Quieres saber lo que digo yo? Tu programa de PharmaPlus. Dime. ¿Quieres saber? Hablo con ellos, les tanteo y de repente, wow, ¿está usted fidelizado con nosotros? ¿Tiene cuenta con nosotros? Y me dicen, no, digo, no por ahora, porque todos son ventajas. ¿Me deja que se lo explique? Y ahí entro perfectamente. Es decir, es lo que tú comentas, ¿no? Es la forma de hacer o de utilizar las palabras es muy importante. La comunicación y luego también entender bien por qué esa persona se haría cliente de la farmacia Fornés o de la farmacia Vidal, porque no todo el mundo lo hará por el mismo motivo. Por supuesto. A lo mejor es una persona que le interesa pertenecer a una comunidad y ser socio de PharmaPlus. Entonces tú le vas a hablar de que pasa a pertenecer a la farmacia, tal. Es que hay gente que le gusta ese sentimiento de comunidad. Hay gente que le interesará
que siempre tenga sus medicamentos en la farmacia para él. Pues es decir, pues nosotros tenemos un servicio para que siempre tener tu medicación estocada, para que nunca te falte de nada. Pues depende del paciente, le vamos a decir unas ventajas del servicio u otras. Entonces ya estamos con el cliente fidelizado, porque ya tenemos un canal de comunicación directo con él. ¿Qué es el A? Y ahí ya entra nuestro maravilloso CRM, que le vamos a hacer publicidad gratuita a Juanjo. Venga, fenómeno. Que es Sysfarma. Sí. Gran herramienta para los titulares y también una gran herramienta de gestión en el mostrador. Claro, porque es un CRM y nos permite comunicarnos con nuestro cliente. Entonces, esa comunicación vamos a hacerla que aporte un valor grande a nuestro cliente. Primero dándole la bienvenida, después explicándole todo lo que puede tener, promociones, consejos de salud, a cada persona, los servicios, que pueda mirar los diferentes servicios que es la farmacia. Claro. Entonces ese cliente A se transforma en un cliente B, que es el cliente informado, que ya va viendo, pues ofrecemos el servicio de SPDs, ofrecemos el servicio de medicación siempre disponible, tenemos estas promociones, es toda esa información relevante para nuestro cliente. Y una vez ese cliente ya está informado, ya conoce bien el funcionamiento de la farmacia, sí, viene asiduamente a la farmacia, puede pasar a ser un cliente C, que es lo que buscamos, que el cliente pase de 0 a C. El cliente C es el cliente que está enamorado de tu farmacia. Y aquí podemos hablar del servicio de desabastecimientos, por ejemplo, que lo has enamorado gracias a tener su medicación siempre. Y entonces tú, cuando consigues que ese paciente esté en ese estado, ese paciente va a ser, entre comillas, un nuevo comercial para tu farmacia, porque va a explicarle al resto, como la historia que tú has contado antes de que hablan entre sí, los farmacéuticos, pues también boca a boca. Los clientes hablan entre sí. Entonces esa persona te va a recomendar a otro cliente que se convertirá en un cliente que ha pasado de 0 a 1, y entonces volvemos a hacer todo ese ciclo de marketing directo. Entonces esto es un esquema mental de cómo transformar un cliente de 0 a C con diferentes herramientas. Pues no sé si ha quedado claro. Ha quedado clarísimo. Sí, tanto. Pues mira, yo creo que para terminar, te voy a hacer una pregunta y que prefiero que me la contestes tú a que la conteste yo. ¿Qué crees? ¿Cuál va a ser la tendencia de marketing que marcará el futuro de las farmacias en los próximos años? Tendencias a las que estamos más atentos, ¿no? Es decir, a las que nosotros creemos que van a funcionar un poquito mejor. Hemos hablado de la IA, hemos hablado de la fidelización, hemos hablado de la automatización, de redes sociales. No hemos hablado mucho, no hemos profundizado en redes sociales, hemos comentado un poquito lo del sorteo, pero bueno, nosotros sí que utilizamos un poco nuestras redes sociales, un poco nuestro escaparate, y lo puedo explicar yo. A nivel de redes sociales, pues queremos que cada usuario que visite nuestro Instagram, por ejemplo, en este caso, que es lo que tenemos, que se sienta como en la farmacia, que nos pregunten, etcétera. Pero comunicamos poco, todo el tema de productos, pues no hacemos muchas cosas. Comunicamos más un poco el día a día de la farmacia, ¿no? Esa es nuestra estrategia en redes sociales. Y bueno, pues cuéntame, ¿qué tendencia crees que...? Me gusta esto de las tendencias futuristas. A ver, cuéntame. O sea, vale, vamos a poner un ejemplo. Tú, si quieres saber qué va a pasar dentro de 10 años, en vez de intentar tener una esfera mágica que predizca el futuro, hay una técnica mucho más sencilla, que es que ya se estaba haciendo 10 años atrás, y que se estaba haciendo 20 años atrás, y que se estaba haciendo 30 años atrás. Pues eso que se ha estado haciendo durante 30 años seguramente se siga haciendo durante los próximos 10 años. Entonces, en el caso de la farmacia, ¿qué creo que se seguirá haciendo dentro de 10 años? Atender a las personas por su nombre, el resolverle problemas de salud, el generar comunidad, el dispensar correctamente la medicación. Entonces, si tú te centras en las bases, las tendencias del momento oportuno, ya adaptaremos esas tendencias en ese momento a lo que hemos hecho durante 30 años. Claro. Porque no tengo una bola del futuro que sí sé que si nos comunicaremos con unas gafas de Visual Pro o cualquier cosa que se invente otra persona. Lo que sí sé es que lo que ha pasado 30 años anteriores seguramente pase los próximos 10 años. Por ejemplo, este boli. ¿Hace cuánto que la gente escribe con boli? Bueno, ¿has visto alguna tecnología que
ahora seguimos utilizando bolis. El papel cada vez menos, es verdad. Bueno, pero el papel, sí. Hace miles de años que existe el papel y seguimos utilizando hoy en día papel. ¿Tú crees que dentro de 10 años seguimos utilizando papel o no? Sí, probablemente sí. Es que es muy... Entonces, si tú quieres predecir se utiliza el futuro, menos, desde luego. Sí, pero si tú quieres predecir el futuro, es más fácil que mires el pasado, las cosas que han ido pasando, que se han mantenido durante muchos años. Yo no sé si dentro de 10 años seguirá existiendo Facebook, porque es una tecnología reciente. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces creo que si quieres pronosticar el futuro y las tendencias, es más sencillo que pienses lo que se ha estado haciendo durante muchos años. Esa es mi reflexión. ¿Y qué va a hacer Farmacia Vidal? Farmacia Vidal, pues acompañar a la gente en sus enfermedades crónicas para mejorar su calidad de vida, mejorar y generar comunidad para que la gente no se sienta sola y generar un espacio de salud personalizado para cada persona. Pues volvemos a lo que has comentado al principio de todo el podcast, que es el Hub de Salud, que yo te lo comenté en su día, me acuerdo. Y sí, yo creo que mantendremos la esencia, seguiremos vendiendo medicamentos, pero lo haremos de forma similar a lo que tú has comentado, pero con pequeños detallitos que marcarán la diferencia, es lo que hemos comentado, que es el tema de los servicios y tener al paciente más cerca de nosotros, ¿no? Ahora estaba pensando en una cosa. Yo aquí tengo un trasto que mi padre... Sí, lo voy a coger un segundo. Pues mira, es que como estamos en el Museo de Farmacia Fornés, pues con esto, Pedro, se pasaban los pedidos. Esto se llama MSI. Aquí marcabas todos los códigos nacionales en ese momento, que aquí, bueno, si se puede ver, lo voy a poner aquí en plano, ¿de acuerdo? El 7, el 8, el 9, esto es lo que se utilizaba antes y se ponía en el teléfono en aquel momento, ¿no? En el teléfono, y a través de unos códigos, unos sonidos, se pasaban los pedidos. Imagínate, hemos pasado de aquí, esto estamos hablando del 1980 seguramente, 85, sí, no hace tanto, pues a hoy en día que tenemos tecnología, IA y herramientas pues que nos emiten los pedidos automáticamente, ¿no? Pues para que veáis, evolucionará. Y mira, nosotros aún lo mantenemos para que podáis ver. Y si queréis venir a verlo, está aquí. Por eso mismo no me atrevo a hacer ninguna predicción dentro de 10 años. Claro, por eso te digo, ¿no? Entonces, pues eso. Voy a dejarlo aquí, no se rompa. Pues una vez más allá del mostrador, el podcast de Pedro Vidal y Pedro Fornés, que creo que ha sido el más largo de todos, me ha encantado, creo que va a servir de gran ayuda a muchísimos farmacéuticos. No hemos profundizado muchísimo en todo, pero sí que creo que hemos dado detallitos que les va a ayudar muchísimo. Y insisto, para quien les surjan dudas o tengan una serie de inquietudes, que nos pregunten, de verdad, que nos llamen, nos pregunten, y nuestras farmacias están abiertas a quien quiera y a quien sea, y estaremos encantados de echarles una mano. Pues nada, muchas gracias, Pedro. Disfruta mucho de la charla acerca del marketing y creo que ha quedado una charla muy interesante. Sí, yo creo muy buena, de verdad. Oye, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Adiós a todos. episodio de Más allá del mostrador. Muy bien. Luego. Chao, chao.